conecten. Ah, ya está. Listo. Estamos grabando. ¿Vale? ¿Ya comentaron más o menos qué es lo que hoy vamos a ver en la práctica? No, no, todo tuyo. Bueno, primero vamos a hacer un repaso de caminos mínimos. Después vamos a ver un ejercicio de caminos mínimos, me parece. Y después otro ejercicio de caminos mínimos. Pero bueno, distintos, ¿no? Ya vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Dale. Seguramente en esta parte vamos a repetir varias cosas que voy a tratar de comentarlo rápido, más que nada como para no pisarme con la teórica y con eh, otras clases de la práctica, pero, pero nada, más que nada como a modo de repaso, como volvemos de las vacaciones, ustedes se olvidaron, yo también me olvidé de los temas, así que bueno, vamos a repasar un poquito. Caminos mínimos. Primero, ¿qué es el problema de caminos mínimos? ¿Alguno me quiere comentar? Si nadie quiere, lo puedo comentar yo, ¿no? Pero creo que es más divertido si lo Dejar- comento. Por ahí se olvidaron a contestar, a cómo contestar en las clases virtuales. Claro. Hay que refrescar todo desde cero. Acuérdense, pueden comentar por voz en cualquier momento, preguntar por voz en cualquier momento, comentar, preguntar por chat. Acá Tomás comenta. Encontrar el camino menos pesado entre dos vértices. Cristóbal también comenta, es la forma de encontrar la mínima distancia de un vértice a todo el resto, teniendo en cuenta el peso. Ajá. Claro, exacto. O sea, en general nosotros cuando tenemos un grafo estamos modelando alguna situación de la vida cotidiana, ¿no? O sea, o no cotidiana, pero de la vida real. Eh, y hay un montón de casos de la vida en la cual nosotros queremos minimizar un camino o minimizar determinados pesos o distancias. Por ejemplo, no sé si me quiero ir de un lugar A a un lugar B, me fijo en el mapa y bueno, también voy a querer ir por el camino mínimo. Puede ser que esté queriendo minimizar, no sé, la distancia, pero puede ser también que quiera minimizar el tiempo y dependiendo de cómo modelo ese grafo, voy a, tratando de resolver ese problema de caminos mínimos, voy a tratar de resolver una o del otro, el otro caso, ¿no? Digamos, dependiendo de cómo modelo mi problema. Pero en definitiva, los dos casos se pueden resolver con problemas de caminos mínimos. Pero no necesariamente de distancias. Comenté lo del tiempo, pues no necesariamente es una distancia física de una distancia de un punto A a un punto B, o sea, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin. Ese sería el problema. Y, a ver, Sí, sí comento, Tomás como que encontró una definición bastante genérica que me gustó, que era el camino menos pesado y con la definición de peso que nos apetezca, ¿no? claro, correcto, o sea, en definitiva depende de qué significado le das a ese peso, depende del problema digamos, de la vida real que resuelve, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Y qué algoritmos? Bueno, me comí en todas las diapositivas el primer signo de pregunta, pero bueno. ¿Qué algoritmos de caminos mínimos conocemos? O sea, ¿qué es lo con qué algoritmos podemos resolver este tipo de problemas? Acá Tomás dice Dijkstra, o Dijkstra, como le quieran decir, y Bellman Ford. Y hay uno más, un poco más fácil. Digamos, antes de que respondan, digamos, para Tomás o cualquier otro que quiera responder, Dijkstra y Bellman Ford, ¿qué tipo de grafos resuelve, digamos, para qué tipo de grafos resuelve el problema de caminos mínimos? Bien, acá dice, Felipe dice para pesados. Sí, para pesados y para no pesados, ¿no? Pero a diferencia de BFS, que es lo que comenta Sofía, BFS nos sirve solamente para
grafos no pesados. En cambio, con Dijkstra y Bellman-Ford podemos resolverlo para grafos pesados también, ¿no? Bien, entonces, primero, digamos, paso a paso. Acá Francisco se adelanta un poco, dice BFS con HIP. Bueno, paso a paso. Primero vamos a ver BFS rapidito, que como repaso era búsqueda en anchura, ¿no? Acá están las siglas en inglés, acá está en castellano, pero bueno, en definitiva es búsqueda en anchura. Que lo que hace es, bueno, como muestra el GIF este, que fue demasiado rápido, pero en definitiva, primero, a ver si acá tengo el puntero, primero recorre A, después recorre B y C. ¿Por qué? Porque están a distancia 1. Después recorre los que están a distancia 2, que serían D, E, F y G. Y recién último recorre H, que está a distancia 3 de A. ¿Está bien? Justamente por eso, como va recorriendo de a capas, el algoritmo este nos sirve para resolver el problema de camino mínimo, ¿no? Porque decimos, bueno, queremos encontrar el camino mínimo de A a F. Y bueno, como sabemos que F lo va a recorrer, digamos, en la menor capa en la cual se encuentra F, digamos, que en este caso sería en la segunda capa, lo va a encontrar ahí, no es que va a recorrer H, por ejemplo, y después F. ¿Qué es lo que pasaría si queremos usar DFS, por ejemplo? Que tranquilamente podría haber hecho A, B, E, F y pensar que está a esa distancia 3 cuando en realidad está a esa distancia 2 por acá. ¿Está bien? Entonces, BFS nos sirve, DFS no nos sirve, y justamente nos sirve para resolver este tipo de problemas porque lo recorre de a capas. ¿Sí? Bien. Bueno, acá menciono más o menos lo mismo, digamos, recorre los nodos radialmente. Entonces, la primera vez que encontrás un nodo, está a la mínima distancia del origen, digamos, ¿no? ¿Y cómo hace para mantener el orden para mantener digamos, la invariante de ir recorriéndolos en orden los elementos? Para eso usa una cola. O sea, el ejemplo este, primero recorre A, en cola A, después recorre los adyacentes de A, o sea, B y C. Después recorre B y encola los adyacentes de B. Después recorre C y encola los adyacentes de C, y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Se acordaban de esto? ¿Alguna duda hasta acá? Si alguno me da lock, paso al siguiente. Todo bien. Acá Nazarena dice, BFS más HIP sirve para grafos pesados. Bueno, como les decía, paso a paso. Primero vamos con BFS y después vemos qué es ese BFS más HIP y qué problemas resolvería, ¿no? Bien, si hasta acá estamos bien, paso a la siguiente diapo, que es el código, que nada, lo vemos así rápido también, pero en definitiva lo que hacemos es, bueno, vamos a tener un diccionario de distancia, un diccionario padre y un diccionario de visitados, o un set de visitados, ¿no? Lo que quieran usar. El de distancias lo que hace es, nos va guardando en qué capa está cada nodo, ¿está bien? El de padres nos va guardando cuál es el nodo anterior, o sea, de qué nodo vengo para estar a esa distancia. Y el visitado nos dice si ya lo visité o no. Lo primero que hacemos es decir que todos están a distancia infinito, y menos el origen, que el origen está a distancia 0 de sí mismo, ¿no? Porque ya estoy en el origen. El origen no tiene padre, porque justamente es el origen, no vengo de ningún lado. Y lo visito. Lo encolo, y después a partir de ahí lo que hago es, tengo la cola y voy desencolando de la cola, y a medida que desencolo, recorro los adyacentes, y si no están visitados, ¿no? Es decir, si es la primera vez que lo desencolo, si es la primera vez que lo encuentro, ¿no? Lo agrego, por un lado, al diccionario de distancias, al diccionario de padres, y lo marco como visitado. Y lo encolo. ¿Para qué? Para que después, cuando desencole el elemento ese, recorra todos sus adyacentes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacíamos acá? En definitiva, acá
encolaba el A, después encolaba B y C, encolo D y E, después encolo C, visito C, encolo F y G, y después, bueno, voy visitando D, E, F y G, voy desencolando, ¿no? Pero bien, en definitiva este sería el código, ¿sí? Más o menos, ¿se entiende? ¿Se entiende por qué usamos una cola y esto? Esto en realidad ya les decía, como les decía, creo que lo deberían haber visto, la teórica seguro en prácticas, pero como para repasar y tenerla clara ya que tuvimos el receso de no sé cuánto tiempo, ¿sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Eh, Bárbaro. Ya tengo varios talks, así que sigo a la siguiente diapo. Digamos, cuando termine de correr esta función, el algoritmo, vamos a tener algo de este estilo. Digamos, vamos a tener un diccionario de padres, un diccionario de orden o de distancia y los visitados, ¿no? Un set o un hash o algo de visitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos el seguimiento, ¿no? En este grafo, lo que hacemos es, bueno, primero visito el 0, partiendo desde 0, ¿no? Visito el 0, no va a tener padre, el orden va a ser 0, o sea, la distancia va a ser 0. Después, los adyacentes de 0 es 1. ¿Qué hago? Bueno, a 1 le voy a poner que está a distancia, que el padre, que el padre de 1 es 0 y que está... Ah, bueno. Sí, estaba viendo eso. En realidad no parto de 0, parto desde 1. Ahí va. Está explicando cualquier cosa, perdón. Sepan entender. También vengo de vacaciones. Tenemos 1, partimos de 1. Entonces el padre de 1 es ninguno. Y la distancia de 1 es 0 porque estoy en 1. Después visito los adyacentes de 1, que son 0, 5 y 2. ¿Qué hago? Bueno, los marco estos a distancia 1. Los marco a distancia 1 y como padre les pongo el 1, ¿sí? Entonces digo, bueno, el padre de 0 es 1, ¿por qué? Porque vengo de acá. El padre de 5 es 1, el padre de 2 es 1, ¿sí? Y lo mismo con las distancias, ¿por qué? Porque estoy a distancia 1 del origen. ¿Y después qué hago? Bueno, después voy a visitar los adyacentes de los adyacentes. Entonces, bueno, el 0 no va a tener, pero el 5 sí va a tener adyacentes. Va a tener el 6, el 4 y el 3, ¿sí? Lo mismo que el 2, que también va a tener el 3. Entonces, bueno, primero visito el 6. Digo, bueno, el 6 va a tener, el origen del 6 va a ser el 5. El origen del 3 también va a ser el 5. Y el origen del 4 también va a ser el 5. ¿Y a qué distancia van a estar? Y van a estar a distancia 2 del origen, que es el 1. ¿Está bien? Porque yo tengo que hacer así, así, así y así, y así y así. ¿Sí? Y después, bueno, me va a quedar el 7. Cuando saque el 2, me voy a encontrar que el 3 ya estaba visitado. Entonces no voy a hacer ningún cambio en el diccionario de orden ni en el diccionario de padre. Y bueno, después voy a sacar el 7 y el 7 va a estar, si primero desencoló el 6, el padre del 7 va a ser el 6. Después la distancia o el orden va a ser 3, porque tuvo que haber hecho esto, esto y esto. ¿Sí? A partir de esto, uno puede reconstruir, no sé, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el camino mínimo de 1 a 7. Bueno, lo que puedo hacer es eh, pararme en 7, venir al diccionario de padres, ¿no? Que es este. Pararme en 7, decir, bueno, de 7 de dónde vine. Y vine de 6. Y bueno, ¿y de 6 de dónde vengo? Y vengo acá, al diccionario de padres otra vez, y digo, bueno, del 6 vengo del 5. ¿Y al 5 cómo llegué? Y al 5 llegué desde 1, y así fue como puedes reconstruir cuál es el camino mínimo. ¿Está bien? Puedes decir, bueno, al 7 llegué de 6, al 6 tengo que llegar de 5, y al 5 llego de 1. Y ya está, ya, en definitiva, ya ahí ya conseguí mi camino, ¿no? Y puedo ver, si quisiera saber la distancia, podría directamente venir acá y ya me hice la distancia de,
de 1 a 7. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien con BFS? Perdonen por las confusiones, pero nada. Bárbaro. Y gracias, Julián, por avisarme que está en cualquiera. Bien, sigo. Y bueno, les spoileé. Bueno, la complejidad es O de B más C. ¿Por qué? Porque si vemos el código, en definitiva, acá nosotros lo que hacemos es acá lo que hacemos es recorremos todos los vértices y acá cuando hacemos este grafo, digamos los adyacentes de cada uno de los vértices, en definitiva lo que estamos haciendo es recorrer las aristas. Por eso es que recorrer todas las aristas. Por eso es que queda O de B más C. ¿Sí? Bien, paso a Dijkstra. Como comentaron varios, Dijkstra nos sirve para resolver problemas de grafos pesados, ¿no? Nos sirve también para resolver problemas de, digamos, el camino mínimo para un grafo no pesado, es cierto, pero la complejidad de BFS es mucho mejor que o es mejor que la de Dijkstra, entonces no tiene sentido usar Dijkstra para algoritmos, para grafos no pesados, ¿está bien? ¿Y qué más? Bien, Dijkstra es justamente eso que había algunos que comentaban, que es BFS con un heap, sirve para grafos pesados, comentaba Nazarena. Exactamente, digamos, o sea, Dijkstra es BFS con un heap, o sea, es eso, digamos. Así que bueno, repasamos. Acá hay otro GIF que en definitiva lo que hace es, tiene en cuenta los pesos de las aristas. Entonces, cuando antes nosotros metíamos simplemente en una cola para simplemente recorrer en base al orden en lo cual lo vamos encolando, digamos, en capas, esta vez en lugar de usar una cola usas un heap. Entonces, encolás teniendo en cuenta el peso. Entonces, cuando vos desencolás, siempre sacás el que está a mínima distancia, ¿está bien? Del origen. Bien, nada, eso, en definitiva, la diapuesta del GIF era eso. Y después, nada que no hayamos dicho, digamos. Es una modificación de BFS para tener en cuenta los pesos. ¿Cómo tenemos en cuenta los pesos? En lugar de una cola usamos una cola de prioridad, por ejemplo un heap. O sea, podría usarse otro tipo de cola de prioridad, pero un heap va bien. Y no sirve con pesos negativos. Eso es algo importante que en realidad, sí, no sirve para pesos negativos. Capaz en algún caso puede depender de implementaciones o lo que sea, pero digamos, el caso general no sirve para pesos negativos, o sea, no usen Dijkstra para un grafo con pesos negativos. En algunos casos puede servir para si hay algún peso negativo, pero no hay ciclos negativos, pero en definitiva no lo usen, ¿sí? Creo que el caso que comentamos siempre es, imagínense, que me lo estoy robando seguro de la teórica de Martín, pero imagínense que tienen una autopista, quieren minimizar la cantidad de peaje, de plata que gastan en peajes y de repente se encuentran un peaje en el cual les dan plata en lugar de tener que pagar, entonces te quedas lupeando ahí y eso es justamente lo que va a hacer Dijkstra. Se va a quedar lupeando ahí tratando de seguir minimizando hasta que vaya en un momento que se hace rico infinitamente, va a quedarse ahí lupeando, pasando por el peaje que le dan plata, ¿no? Así que, digamos, por eso es que, como en resumen, que Dijkstra no sirve para pesos negativos. ¿Hay otros algoritmos que sirven? Sí, depende del caso, pero puede servir. Justamente, digamos, si se da esa situación, directamente no tiene sentido resolver el problema de caminos mínimos porque lo vas a poder minimizar hasta menos infinito, digamos. Pero bueno. Pero en algunos grafos puede llegar a tener sentido el problema, ¿no? Pero bueno, nada, en definitiva, Dijkstra es esto. El código es muy parecido al código de BFS,
Con la diferencia de que acá donde hacíamos cola crear, hacemos heap crear, y acá donde nos fijamos si estaba en el diccionario de visitados, y guardamos la distancia como la distancia del anterior más 1, lo que hacemos ahora es, bueno, en lugar de fijarnos si está en el diccionario de visitados, lo que hacemos es, nos fijamos si la forma que tenemos de llegar hasta ese vértice, digamos, hasta ese adyacente, a través del vértice, digamos, en el que estoy parado, es mejor que la forma que tenía hasta ahora de llegar hasta ahí. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, bueno, digo, bueno, en el vértice en el que estoy parado, que es B, ¿cuánto me costó llegar hasta acá? Y bueno, distancia B. Y si quiero ir a mi adyacente, ¿cuánto me va a costar? Y me fijo el peso de la arista BW. Entonces, sumo estas dos cosas y me fijo, bueno, esta distancia es mejor que la forma que conocí hasta ahora de llegar a W. Y si es mejor, lo que hago es, bueno, actualizo la distancia con esta nueva distancia, marco como padre de W, lo marco B, y encolo en el diccionario, ¿está bien? En el heap, ¿sí? Bueno, hasta ahora, ¿cómo venimos con Dijkstra? ¿Se entiende más o menos? Perfecto. Voy rápido porque nada, lo jugoso de la clase son los ejercicios, así que no quiero robar mucho tiempo. Bueno, y paso a hacer un seguimiento como para terminar de dejar claro cómo funciona, ¿no? Encuentra el camino mínimo de un vértice a todos los vértices. Entonces, bueno, partimos, por ejemplo, desde A, ¿no? Hacemos el seguimiento, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es, como tenemos acá en el código, ¿no? Lo que vamos a hacer es recorrer los adyacentes del vértice actual, ¿no? O sea, de A. ¿Cuáles son los adyacentes? Y los adyacentes van a ser C y B. Creo que me estoy adelantando, pero bueno, antes lo que voy a hacer es inicializar la distancia de A, inicializarla de todos los vértices, ¿no? O sea, la distancia va a ser 0 y la de todo el resto de los vértices va a ser infinita. En el heap voy a encolar A, encolo A en el heap, y como padre de A le voy a poner num, ¿no? Y ahora lo que hago es recorrer los adyacentes, que es C y B. El adyacente este C, me va a fijar cuál es la distancia, la nueva distancia de este adyacente. ¿Es mejor que la que ya tiene? O sea, la distancia actual es infinito. Y va a ser mejor, ¿no? Porque tengo la distancia de A es 0 y el peso de este vértice es 1. Bueno, va a ser mejor, la actualizo. Lo mismo va a pasar con B, ¿no? En definitiva, la distancia de B actual es infinito. Y yo sé que A puedo llegar en la distancia de A es 0 y el peso de este es 6, entonces nada, le sumo a 0, le sumo 6 y puedo mejorar la forma que tengo de llegar a B, ¿no? Entonces, justamente esto, y ahora lo que voy a hacer es, si la distancia actual es menor a la anterior, actualizamos, ¿no? Y marcamos que el padre de A, del padre de B es A y el padre de C es A. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a sacar el que está a menor distancia, ¿sí? En este caso tenemos C y B. En este caso C es el que está a menor distancia, que está a distancia 1. Entonces, desencolamos C, nos va a quedar solamente B en el heap, y lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, vamos a decir, bueno, acá la distancia de C a B, ¿no? Es 2, el peso este es 2. Recorro los adyacentes otra vez, ¿no? Entonces, yo a C podía llegar en distancia 1. Y ahora a B puedo llegar en distancia 1 más 2, en distancia 3. ¿Es eso mejor que lo que tenía antes? Y sí, porque antes yo a B podía llegar, acá según mi diccionario de distancias, en distancia 6. Entonces, buenísimo, voy a poder actualizar B. Y lo mismo voy a hacer con D. Voy a decir, bueno, D, ¿cuánto tardaba en llegar? Y tardaba infinito. Y 1 más 1 es menor que infinito. Y sí, 2 es menor que infinito, ¿no?
Entonces voy a actualizar D también. Hago eso. Actualizo acá B y D. Y lo que voy a hacer es, bueno, ahora voy a encolarlos. Tengo encolados. Y actualizo también el diccionario de padres, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque ahora yo a B puedo llegar de una forma mejor de la que podía llegar antes. Antes podía llegar a través de A en tiempo 6 o en peso 6, distancia 6, como le quieran llamar. Y ahora puedo llegar en 1 más 2, que es 3, que es mejor. Entonces llego ahora a través de C. ¿Sí? Y lo mismo con D, que ahora puedo llegar a través de C en 2, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, voy a hacer lo mismo. Ahora voy a sacar de mi heap el menor, ¿no? Entonces en este caso D, porque puedo llegar en 2. Saco D y cuando lo saco voy a revisar esta lista y esta lista. Esta lista puede decir, bueno, yo a B, ¿en cuánto tiempo podía llegar? Y antes yo a B podía llegar en tiempo 3. Y ahora puedo llegar a través de D en tiempo 1 más 1 más 2, ¿no? O sea, el tiempo que tardaba en llegar a C, que era 1, más el tiempo que tardaba en llegar a D, y le sumo este 2, ¿no? O sea, yo a D podía llegar en 2, y ahora tengo este 2, 4. ¿Y 4 es mejor que 3? No, es peor. Así que no lo voy a actualizar. Pero sí, yo a E antes podía llegar en infinito, o sea, básicamente no podía llegar. Y ahora puedo llegar en tiempo, el tiempo que tardaba hasta D, que es 2, y ahora 5 más. Entonces, en tiempo 7 puedo llegar a E, que está buenísimo, ¿no? O sea, es mejor de lo que tenía antes. Actualizo, en este caso sí, el diccionario de padres y actualizo el de la distancia. Bien, y encolo, ¿no? Y ahora me va a quedar, voy a desencolar B, ¿no? Que podía llegar en tiempo 3. Voy a desencolar B y ahora voy a chequear los adyacentes de B, ¿no? O sea, en este caso, A, C, D y E, ¿no? Nada, en definitiva, A es imposible que yo llegue porque ya está visitado y es imposible ya mejorar el peso de uno que yo ya visité, digamos, ya desencolé. Lo mismo va a pasar con C y con D, pero sí puedo llegar a mejorar el peso de E, ¿no? Me fijo eso, o sea, yo a B, ¿cómo llegaba? Y a B yo llegaba con 1 más 1 más 2, 4. No, mentira, con 1 más 2, 3, que está acá, ¿no? En la distancia esta. Y ahora le puedo sumar el 5 y me llevo a E, ahora puedo llegar en 8. ¿Es mejor que 7? No, no es mejor. Así que, nada, no lo voy a actualizar. Y ahora voy a desencolar, nada, me va a quedar desencolar E. Va a pasar lo mismo, digamos. Como estos dos ya los visité, digamos, yo ya los desencolé en algún momento, yo puedo chequearlo, pero en definitiva no va a ser mejor de lo que ya visité. Y justamente por ese motivo es por el cual funciona Dijkstra, ¿no? Si no se cumple eso, no funcionaría, que es justamente el caso de aristas negativas, ¿sí? Bien, pero igual lo podemos chequear y no va a pasar. No va a pasar. Y terminamos. Tenemos algo de este estilo, que es algo muy parecido a lo que teníamos cuando hacíamos BFS. O sea, tenemos un diccionario de distancias, un diccionario de padres y, bueno, nada, los vértices. ¿Cómo hacemos para reconstruir un camino? Decimos, bueno, quiero saber cómo llego de A a E. Digo, bueno, voy al padre de E. Digo, bueno, ¿cuál es el padre de E? El padre de E es D. Digo, bueno, ¿y a D cómo puedo llegar? Y a D puedo llegar, me fijo acá en los padres, digo, bueno, el padre de D es C. ¿Y a C cómo puedo llegar? Y a C puedo llegar a través de A. Entonces, en definitiva, la forma que tengo de llegar de A a E es haciendo A, C, D, E, ¿no? Y bien, básicamente eso. La complejidad es E de log P. Nada, si vamos al código, el log B en realidad sale de la operación con el heap, ¿no? Que en definitiva, en el peor de los casos, lo que voy a hacer es tener encolados todas las aristas, ¿no? Y en el peor de los casos, las aristas, la cantidad de aristas es igual a B al cuadrado.
Entonces, como la operación de encolar, desencolar del heap es log eh, n, lo que va a pasar es que me va a terminar quedando por cada uno de los vértices, bueno, yo vuelvo acá, me va a quedar, por cada una de las aristas voy a tener todas las aristas encoladas. Eh, y, y eso lo que va a hacer es que cuando desencole tenga un e log b cuadrado y puedo sacar el cuadrado por propiedad de logaritmos y me va a quedar eh, e log b. Nada, como les decía, o sea, voy rápido por esto porque realmente, digamos, es un repaso, no tiene sentido profundizar en esto. Cualquier cosa, si queda alguna duda, pueden volver a la teórica o lo que sea, que va a estar explicado mucho más claro. Bien, creo que con esto, si no quedan dudas, eh, terminamos la primera parte de repaso de BFS Dijkstra, caminos mínimos. ¿Alguna duda? No quiero, o sea, no quiero tampoco ir a las chapas y que no se entienda nada. Por eso, si hay alguna duda o lo que sea, comentan y lo repasamos. ¿No hay dudas? Bueno, acá Julián dice cuando igualas infinito, que lo hago acá, que yo hago esta falopa, ¿no? De poner infinito. Sí, o sea, a ver, es un tema de implementación esto, ¿no? Depende también mucho de en qué lenguaje lo estés implementando. O sea, yo acá pongo infinito porque es pseudo Python, ¿no? Hay algunos lenguajes que creo que, digamos, no existe el infinito, digamos, en programación. Hay algunos lenguajes que puedes representarlo con números muy grandes y usando alguna librería o algo así. Tranquilamente podrías poner un -1 acá y saber que en tu algoritmo el -1, claro, en Python, como dice Martín, puedes hacer ese float infinito y hace como que representa el infinito, pero nada, en definitiva, o sea, probablemente lo que hace Python atrás es tener un número muy grande, o sea, lo mismo. Eh, Así que nada, puedes poner un -1 si querés, puedes poner, no sé, un non y decir, bueno, non es infinito, digamos. Sí, sí, Mientras seas consistente, sí, no está pasa bien. nada. Sigamos, sigamos. Eso ya nos vamos al tema filosófico. Continuemos. Nada, en fin, creo que, digamos, de este segmento, por mi lado no queda nada. Si hay dudas, las repasamos. Si no, pasamos al ejercicio que va a dar Cami. Bueno, asumo que no hay dudas. Voy a intentar. Eh, Dale, dejo de presentar. Dale, buenísimo. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo están? Voy a compartir con esta transmisión. Avísenme cuando se empieza a ver. Eh, Voy a decir que por favor no me odien porque voy a dar un poco medio un tema nuevo. Eh, es sencillo, es cortito y es como una mini lista de teoría de grafos y un poco lo que digo acá, ¿no? Voy a ir lo más lento posible porque como alumna que en diciembre dijo, bueno, nada, en enero me pongo las pilas y repaso y no lo hice en lo absoluto, nada, supongo que entiendo si falta pulir algún que otro tema. Así que posta, cualquier cosa me dicen y frenamos y repetimos y todo lo que necesiten. Carlos, lo que te voy a pedir es que no estoy viendo la pantalla, así que si alguien me habla, no sé, me contás. Dale, dale. Gracias. Ok, entonces el tema que vamos a ver es centralidad. Lo que pasa con centralidad es la siguiente idea. Nos va a poder determinar cuán importante va a ser un vértice dentro de un grafo. ¿Qué significa importante? Es como una palabra bastante ambigua. Bueno, como podemos ver acá, puse 3 puntitos porque tenemos distintos tipos de centralidad. Yo acá puse los 3 más
lindos o los tres más importantes, que son los siguientes. El primero que tenemos es la centralidad de grado, que es literalmente el grado del vértice. Un ejemplo capaz sencillo es, por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, que ahora es full marketinero, claramente una persona que tiene más seguidores va a ser más importante. Entonces, literalmente su grado va a determinar cuál es el más importante. Después tenemos closeness, que es el promedio de la distancia del vértice a todos los demás que tiene alrededor. También importante, pero el que vamos a ver y en el que nos vamos a concentrar, por lo menos en esta materia, es el tercero, que es betweenness. Como dice su nombre, es lo que hay en el medio, y lo que va a hacer es calcular la frecuencia con la que aparece cada vértice para ir de un lado a otro. Por ejemplo, un caso muy bueno es este. Te paso un zoom. Ay, chicos, un zoom. Che, Cami, te escucho un poquito mal. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Cómo me escuchas ahora? No sé, como que de repente te dejo de escuchar y después de repente te escucho bien y así. ¿Estás alejándote del micrófono, acercándote del micrófono? ¿Estás haciendo algo? No sé. Está bien, a ver. Sigo hablando y avísame si sigue en esa. Dale. Bien. Aprovecho y paso chivo. Esta es una página que hizo un ex ayudante de la materia, muy, muy capo, que se FIOMAP. ¿Cuál es el ejemplo que quiero dar con betweenness en este ejemplo? Es el siguiente, o sea, bueno, probablemente se acuerdan, vimos bastantes ejemplos de lo que son los grafos de las materias, pero lo que quiero contar es lo siguiente. Claramente podemos, obviamente ya haciendo la carrera lo saben, pero bueno, acá es un poco más gráfico, sabemos que algoritmos y programación 2 es más importante que física. Bueno, que física 2 no sé, pero que física 3 seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que cuando yo hago algoritmos y programación 2 se desbloquean muchas materias. Es decir, claramente es una materia importante y voy a tener que pasar por algoritmos y programación 2 para hacer muchas otras. Sin embargo, con física 3, fíjense esa flechita verde, solo me desbloquea intro de distribuidos. Entonces esto es lo que vamos a buscar con betweenness, darnos cuenta de que, en este caso vértices, materias, son importantes y sí o sí voy a pasar por ellas y con qué frecuencia voy a pasar con ellas. Entonces, ¿cómo es la... Uy, chicos, eso es malísimo lo que me acaba de pasar. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Bueno, tengo que tener la frecuencia. ¿Y cómo tengo la frecuencia? Bueno, con lo que con lo que estábamos repasando recién con Maticano. El ejemplo puntual que vamos a hacer, este ejercicio, es el siguiente. Supongamos que somos un aeropuerto y si se fijan acá tenemos provincias y tenemos ciudades y las aristas serían en este caso los aviones que van de un lado a otro. Con protocolo COVID claramente. Entonces, lo que queremos saber es cuán importante es cada una de estas sedes, cuán importante es cada una de estos aeropuertos. A simple vista, obviamente, este es sencillo, ¿no? Nos damos cuenta que probablemente Mar del Plata no es increíble, pero bueno, que La Plata menos, que Pinamar menos. Pero bien, ¿cómo sería la idea? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, teniendo en cuenta lo que nos explicó Cano recién, la mejor forma, que igual es bastante, con una complejidad bastante alta, es que yo voy a tener que saber cuántas veces aparece cada vértice en cada uno de los caminos mínimos posibles dentro del grafo. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que calcular todos los caminos mínimos entre todos los pares de vértices para poder determinar cuántas veces paso por cada uno. La frecuencia, si me fijo cuántas veces voy a pasar por Córdoba. El ejercicio puntual que vamos a hacer es, por ejemplo, comparar Córdoba con Mar del Plata. Entonces, si yo tengo que calcular todos los caminos mínimos, acá, como podemos ver, literalmente escribí todos los viajes que tiene esta empresa. Todo esto, por ahora vamos bien, se entiende lo que la idea de la centralidad y la idea del ejercicio.
Sí, sí, va bien. Creo que hubo una sola pregunta que respondió Martín, que era la importancia se mide en base a la cantidad de relaciones que tengas por nodo, que también lo fuiste respondiendo vos recién con el comentario de que dependiendo de la cantidad de caminos mínimos que pasa, es la centralidad, ¿no? Perfecto, hermoso. Prometí que iba a frenar con dudas y no lo hice, así que nada, malísimo, lo siento. Yo también claramente perdí la práctica con un mes y medio de nada. Perdón, bien, entonces, el ejercicio en sí, lo que vamos a hacer es decir, bueno, está bien, un poco se la saben, o sea, se dan cuenta rápido si cuál es más importante entre Córdoba y Mar del Plata, pero bueno, la idea es la siguiente. Yo acá tengo una lista de todos los caminos posibles, todos los caminos posibles. Entonces lo que voy a ir haciendo es invocando a estas funciones que nos acaba de recordar Mati, que, bueno, lo repito un poco, pero lo mismo que dijo, o sea, podría ser con Dijkstra, como podría ser con BFS si es no pesado. Y lo que voy a hacer con ello es fijarme, por ejemplo, desde Misiones a Santa Cruz, o sea, desde Misiones a Santa Cruz. ¿Paso por Córdoba? No. ¿Paso por Mar del Plata? No. De Misiones a Córdoba, uno creería, bueno, sí, paso por Córdoba, pero lo que estamos hablando acá es betweenness, que traducido al español sería entre medio. De Misiones a Córdoba, o sea, si hago esto, que no es el camino mínimo, paso por Santa Cruz, pero este siendo el camino mínimo, no paso por ningún lugar. Entonces, ¿paso por Córdoba? No. ¿Paso por Mar del Plata? No. De repente, si voy desde Misiones acá, por primera vez, sí paso por Córdoba, pero no paso por Mar del Plata. Hice como que iba a hacerlo con rojo y verde y la verdad que me da medio fiaca, así que seguiré todo con rojo. Para ir de Misiones a Mar del Plata, paso por Córdoba, pero no paso por Mar del Plata. ¿Se entiende por qué no paso por Mar del Plata? Acá Tomás dice que sí entiende. Iván dice Perfecto. porque no está en el medio. Julián dice que sí, así que sí, parece que se entiende. Perfecto. Para ir de Misiones a Pinamar, de repente, ¿qué pasó? Pinamar no está conectado con nada, no tiene un aeropuerto, entonces no paso por el medio. Este es un caso borde que está bueno, después lo vamos a ver un poco mejor en el código. De Santa Cruz a Córdoba, no paso por Córdoba, no paso por Mar del Plata. De Santa Cruz a Cava, sí paso por Cava, no paso por Mar del Plata. De Santa Cruz a Mar del Plata, sí paso por Córdoba, no paso por Mar del Plata. De, mentira, ¿qué dice La Plata recién? De Santa Cruz a La Plata, sí paso. Epa. De Santa Cruz a La Plata, igual tampoco, no es que vamos a estar calculando perfecto. De Santa Cruz a Pinamar, ninguno. De Córdoba a Cava, no paso por Córdoba, no paso por Mar del Plata. De Córdoba a La Plata, no paso por Córdoba, pero sí paso, no paso por Córdoba, pero sí paso por Mar del Plata. De Córdoba a Mar del Plata, por ninguno de los dos. Córdoba a Pinamar, no existe ese camino. De Cava a La Plata, no voy a pasar por Córdoba, pero sí voy a pasar por Mar del Plata. De Cava a Mar del Plata, ninguno de los dos. De Cava a Pinamar, no existe ese camino. Uy, acá escribí La Flota casi. Quise escribir La Plata claramente. De La Plata a Mar del Plata, no pasó por ninguno. Y de Mar del Plata a Pinamar, no existe ese camino. ¿Para qué me sirvió esta tabla? Bueno, porque de esta simple manera es la que voy a calcular la frecuencia. Literalmente yo sé que entonces 1, 2, 3, 4 veces voy a pasar por Córdoba y 1, 2, 3 voy a pasar por Mar del Plata. Entonces, lo que sabemos entonces en este caso es que Córdoba va a ser más importante que Mar del Plata. Así de fácil calculé la centralidad y puede determinar qué vértice dentro de la red es más importante. ¿Se entiende esta idea? Antes de saber, capaz le pifian a alguno, pero bueno, lo podemos, se puede ver que esa es la idea. ¿Alguna duda de este mini seguimiento? Sí, acá Tomás dice que se entiende.
Perfecto. Básicamente de estos dos siempre se llega y este solo para ir de un lado para el otro. Bien. Entonces, si se entiende más o menos la idea, lo que podemos pasar a hacer es ver el código. Más o menos entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue calcular para todos los vértices su camino mínimo eh, desde cada una de las provincias o cada una de las ciudades hasta otra y así sucesivamente. Y en el caso de que pasara, tengo que ir sumando uno. Literalmente ese fue mi algoritmo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se ve bien el código? ¿Se lee? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Eh, bueno, la función de centralidad. Lo primero que voy a hacer es, bueno, en este caso estoy haciendo hago un diccionario. O sea, en el ejercicio que hicimos recién, lo que hicimos fue comparar entre dos. Acá, bueno, aprovecho y digo, hago un diccionario y para cada uno de los vértices le digo que su centralidad es cero. Porque antes de arrancar a calcular, yo digo, bueno, cada uno arranco, arranco con cero. El plan sería que a medida que voy a ir iterando, voy a ir sumándole uno y así sucesivamente para conocer la centralidad de cada uno. Y por determinar, bueno, el más alto va a ser el más importante. Es decir, que acá, por si no se acuerdan mucho Python todavía, o ¿no? Ya fue el, ¿cómo se llama? ¿El taller? Creo que no. Pero bueno, básicamente lo que voy a tener es un diccionario con el vértice, o sea, por ejemplo, cava y igual a cero. Capaz algunos creen que medio bobo la explicación, pero bueno, si nunca hicieron Python, esa sería la idea. Y ahora sí, a medida que voy a ir arrancando, voy a empezar a iterar por cada uno de los vértices del grafo. Pero como dije antes, para cada uno de los vértices del grafo voy a tener que calcular el camino mínimo para cada uno. La primera condición que hago es, si son iguales, sigo. Porque lógicamente, si estoy en Córdoba y me quiero ir a Córdoba, no paso por ninguna ciudad, ni siquiera me subo a un avión. Así que directamente pongo continue y sigo. Lo que hago ahora es llamar a las funciones, puse camino mínimo por esto que decía Cano, de que podría ser tanto Distra como BFS, como etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante, a mí no me interesa la implementación, yo simplemente calculo la centralidad y que alguien me lo resuelva. Así que yo le voy a pasar el grafo y le voy a pasar el vértice inicial y el vértice destino, digamos. Bien, entonces, bien, hasta ahí se entiende, me va a devolver literalmente las dos cosas que nos estaba mostrando Mati. La siguiente línea, otro if, otra condición, es que qué va a pasar si no tiene padre. El ejemplo acá que les estaba contando, que era el caso verde, es Pinamar. Porque si yo me fijo cuál es el camino mínimo de Pinamar hacia todos los otros lugares, es infinito, por ejemplo, si es con Dix3, infinito para todos, porque con ninguno tiene un camino posible. Entonces, ya directamente, si no tiene padre, entonces listo, seguimos. Significa que no hay camino de B a W. Bien. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en estas líneas? La idea sería que voy a ir sumándole uno a la centralidad de todos los vértices que me voy a encontrar en el medio del camino. O sea, yo acá arranco por el actual, voy a arrancar por el padre, y mientras no sea el inicio, entonces le voy sumando uno a cada uno. Y así voy iterando hasta llegar hasta el propio origen. Y de esta manera, bueno, voy a iterar por cada uno y voy a conseguir, perdón, y voy a conseguir el diccionario de las centralidades. Esto obviamente, bueno, dependiendo del ejercicio, dependiendo de lo que se pida, puede ir siendo modificado. Si yo quiero obtener el más importante, entonces yo acá podría pedirle que sea el máximo. Si me piden, no sé, distintas formas de este ejercicio podrían existir, pero bueno, ustedes ya cuentan con este diccionario que les va a dar toda la información que necesitan. Lo fiaca de esto es que, probablemente se dieron cuenta, tiene un orden
sumamente enorme, porque para cada uno de los vértices le voy a calcular el camino mínimo para cada uno de los otros vértices. Si, por ejemplo, uso Dijkstra, que recién estábamos viendo el orden con Mati, quedaría en O de B al cuadrado por log de B. La realidad es que, bueno, se va por todos los vértices que tengo, le tengo que calcular a todos eh, su camino mínimo. Eh, y bueno, esta forma, bueno, claro, tiene un orden larguísimo, es la que nos importa en la cátedra. Hay otra forma que, o sea, no buscar reconstruir así los caminos, ir uno por uno, sino que va a buscar cuántas veces literalmente aparece cada vértice, que no, o sea, una implementación un poco más compleja. Sin embargo, bueno, ya tiene un orden más copado. Si les interesa, literal, entran a la página de algoritmos y hay paso por paso de eso. Eh, pero bueno, repito, no es capaz lo que más le interesa a la cátedra. No hace falta capaz perder tiempo en eso. Eh, y bien, literal, listo, eso. Les prometí que era rápido, era sencillo el tema. Puedo empezar todo de vuelta igual, porque no sé, no escuché silencio. Creo que por ahora no hubo dudas. No sé si acá Ana Serena dice que quedó todo muy claro. Claro, no sé si explicas muy bien o si tengo que seguir anotaciones. Estabas por decir eso y te interrumpió una manera. Gracias, Nasa. Fue un placer. Eh, es que realmente sí, no es mucho más que eso. Eh, Más que saber que te terminas quedando con un buen diccionario con todas sus frecuencias y a partir de eso puedes hacer lo que quieras. Acá Tomás pregunta, ¿qué página de algoritmos? Y la nuestra. Uh, de vacaciones, de vacaciones. Sí, bueno, por las dudas ahora copio el link de la página en el chat, Sí, sí. así no se pierde, pero si están en la página y van a material y ponen apuntes de curso, creo que ese es el camino, el camino mínimo. Ah, chistazo, muy bueno, gracias por venir a TikTok. Eh, van a tener una lista de buenos PDFs con información y una centralidad y explica un poco por arriba esto que acabo de dar, por si quieren un resumen PDF que no sea así medio pelo como le hice recién. Y también tiene este código, así que ya se lo pueden quedar ahí. Pero bueno, también incluye esto que está bueno, que es esta otra manera de resolverlo, que, spoiler, eh, el, el TP3 probablemente haya algún punto en el que les diga calcular la centralidad y no quiere decir que tienen el código resuelto, pero tienen el código resuelto. ¿Algo que quieras agregar, Cano, capaz? No, no, no. Ahí pasa el link a la Ah, página va a la punta de centralidad. perfecto. Eh, bueno, si no quedan dudas, podemos seguir al próximo ejercicio tuyo, Mati. Dale, dale. ¿No hay ninguna duda? Dejo compartir, pero si querés esperamos. Dale. Sí, Yo mientras voy compartiendo y eso que tardo. sí, sí, no hace falta. Todo tuyo. A ver, Uy, no. ¿Están viendo ahí la pantalla? ahí estamos viendo. Dale. Mm, a ver. Bien. Eh, la, el ejercicio este es el ejercicio 13 de la guía de grafos, que también está en la página de la materia. Eh,
Es un ejercicio complicado que se tomaba o se tomó algunas veces en finales, no en parciales. Les anticipo para que nada, no se aflijan si no sale de entrada, ¿no? Generalmente con este ejercicio te mataban en el final, ¿no? Pero bueno, no sé si ahora Martín lo sigue tomando o no. Pero bueno, nada, pasando a la introducción, vemos de qué se trata el ejercicio este que parece tan complicado. Bien, la idea es implementar un algoritmo que, dado un grafo dirigido, un vértice S y otro T, determine la cantidad mínima de aristas que deberían cambiar de sentido en el grafo para que exista un camino de S a T. Bien, eh, por ejemplo, si tenemos este grafo, eh, por ejemplo, a ver, de S a T no podemos llegar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque S no tiene ninguna arista saliente directamente, entonces no vamos a poder, directamente no vamos a poder salir de S, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cuántas aristas que están en el sentido, por ejemplo, en este caso, que va de acá a acá, tengo que invertir para poder llegar de S a T? Y no solamente cuántas tengo que invertir, digamos, yo quiero, no solo quiero llegar, sino que quiero llegar minimizando la cantidad de aristas invertidas. O sea, no el camino mínimo, digamos, a ver, no quiero saber. No quiero minimizar la cantidad de aristas totales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría pasar por acá, invierto estas 4 aristas y bueno, voy a llegar en cuatro pasos, digamos, ¿no? O sea, pasando por 4 aristas. Pero también podría llegar por acá, suponiendo que puedo invertir todo, ¿no? Puedo llegar por este camino, ¿no? Y voy a pasar por 1, 2, 3, 4, 5 aristas, ¿no? Pero, ¿qué problema hay? Eh, Acá, si yo voy por este camino, voy a tener que invertir 4 aristas. En cambio, si voy por este otro camino, que a priori parece más choto, ¿no? Porque tengo que pasar por más aristas, en realidad no es tan malo, ¿no? Porque yo tengo que invertir solamente 3 en lugar de 4, que sería pasando por este camino, ¿no? Bien, cantidad mínima de aristas a invertir, en este caso es 3, a pesar de que el camino en sí, digamos, si el camino acá terminaría siendo de 5, ¿no? Eh, bien, ideas. Es un ejercicio complicado, tenemos como media hora de clase todavía, así que Sí, iba a decir, si quieren un ratito para pensarlo, es un ejercicio que, o sea, lo damos en clase y se toman su tiempo para sacarlo. Eh, no se preocupen, digo, si no se les viene ninguna idea a la cabeza porque posta es un ejercicio complicado. bueno, acá eh, nada, Felipe dio una idea que es muy buena, ¿no? Muy rápido, no sé cómo hizo, que dice modelizarla como pesado, los que están rectos, peso cero y los otros peso uno, y hacer Dijkstra. O sea, yo no sé cómo hizo Felipe, pero que venga a dar clases él, ¿no? Porque eh, es una muy buena idea esa. No sé si alguien más quiere comentar alguna idea o quiere comentar Felipe, digamos, cómo lo pensó hasta ahora, digamos. Nada, o sea, lo pensé como que el costo de este ejercicio era dar vuelta a las flechas, entonces como eso es un peso básicamente. Y las que ya estaban bien no había que hacer nada, así que era como gratis, peso cero. Y después es el mismo algoritmo. Bien, sí, nada, o sea, la verdad que está buena la idea. Eh, si quieren, no sé si a alguien se le ocurrió alguna otra cosa y quiere comentarla. Eh, bien.
Bueno, en principio, digamos, a ver, yo como lo pensaría yo, digo, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es, hasta ahora no tenemos todas las aristas, ¿no? O sea, tenemos solamente las aristas en el sentido que, digamos, tenemos el grafo que nos dieron, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es, bueno, si yo voy a tener que calcular la cantidad mínima de aristas a invertir, bueno, primero lo que voy a hacer es agregar esas aristas, ¿no? O sea, agrego las aristas invertidas al grafo. Como para al menos, digamos, yo agrego las aristas y bueno, así al menos voy a poder calcular, ¿no? Cómo llegar de S a T, ¿no? Porque en definitiva yo agrego las aristas y digo, bueno, después hago BFS. Y ahora lo que me va a decir es, bueno, el problema de hacer BFS es que va a pasar eso que hablábamos al principio, de que en realidad yo no es que quiero el camino mínimo de este grafo, ¿no? Yo lo que quiero es, de alguna manera, ponderar y hacer que me cueste más pasar por aristas que tuve que invertir, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, agrego todas las aristas, ¿no? Y hago BFS. ¿Qué va a pasar cuando hago BFS? El mejor camino con BFS va a implicar invertir 4 aristas, ¿no? Que va a ser pasar por acá, que fue lo que hablamos al principio, ¿no? Cuando en realidad el mejor camino realmente era, el mejor camino en términos de invertir menos cantidad de aristas es por acá arriba, ¿no? Eh, entonces, que voy a tener que de alguna manera hacer eso que Felipe propuso o algo más, ¿no? Que me permita ponderar y darle, hacer que me cueste más, ¿no? Pasar por estas aristas que, por ejemplo, por esta arista, ¿no? Pues esta arista ya la tenía de antes, ¿está bien? Entonces, una idea, que es justamente lo que propuso él, ahí va. Francisco dice, o sea que si tomás menos aristas agregadas es mejor. Claro, pues justamente lo que pide el ejercicio es determine la cantidad mínima de aristas que deberían cambiar de sentido. ¿Está bien? Entonces, las aristas que yo agrego son esas aristas que deberían cambiar de sentido, ¿no? O sea, aristas que yo no tengo y que debería invertir, ¿sí? Eh, acá dice, debería contar cuántos unos hay en cada posible vía y elegir la que tiene menos unos. Bien, pero igual ahí nos estamos adelantando. O sea, primero agregamos las aristas. O sea, o al menos como lo pienso yo, ¿no? Que voy quizás un poco más lento, pero de lo que no, digamos, a mí en principio no me sale de entrada la idea de, ya está, agrego peso 1, invierto aristas, agrego peso 1 y corro y hago Dijkstra. O sea, voy un poco más lento. Primero digo, bueno, invierto las aristas, ¿no? Porque tengo que saber, primero tengo que poder llegar de S a T. Antes ni siquiera podía. Bueno, ahora puedo llegar. ¿Por qué? Porque tengo todas las aristas, o sea, voy a tener que poder llegar. Pero no me sirve BFS, que es, como las agregué, es un grafo no pesado, lo que puedo hacer es BFS, ¿no? O Dijkstra podría ser también, pero todas las aristas tienen el mismo peso, ¿no? Y voy a encontrar el camino mínimo minimizando la cantidad de aristas en total. Pero no necesariamente la cantidad de aristas agregadas, ¿sí? Entonces digo, bueno, si yo quiero minimizar la cantidad de aristas agregadas, voy a tener que ponderar los distintos caminos posibles, ¿no? O sea, decir, bueno, el camino este de acá arriba es mejor que el camino este de acá abajo. ¿Por qué? Porque el camino este requiere invertir menos aristas, o sea, solamente tengo que invertir esta, tengo que invertir esta y tengo que invertir esta, ¿sí? Estas ya las tengo de antes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es penalizar las aristas invertidas que agregamos. ¿Y cómo las penalizamos? Justamente lo que propuso Felipe, no Federico, perdón, es darles un peso, ponerles peso 1, por ejemplo. Si les ponemos peso 1
y después, por ejemplo, acá, bueno, tenemos el grafo con todas las aristas con peso 1, las agregadas, y las aristas que ya teníamos, peso 0, ¿no? Si ahora lo que hacemos es, corremos el algoritmo de Dijkstra o algún algoritmo que me permita calcular el camino mínimo para un grafo pesado, lo que va a tratar de minimizar el algoritmo es la cantidad de aristas con peso 1. ¿Por qué? Pues las aristas de peso 0 no me cuestan nada, digamos. O sea, va a ser muy fácil tomar un camino, ir de un vértice a otro si la arista es de peso 0, ¿no? Porque en definitiva ya la teníamos, son las aristas esas que ya teníamos, y no me cuesta nada. O sea, Dijkstra va a decir, buenísimo, tipo, ir de acá, de ese a este otro vértice, y va a ser una boludez, ¿no? Porque, o sea, no me cuesta nada. Pero en cambio, perdón, ir de acá a acá. De acá, de ese a este otro vértice, sí me va a costar. ¿Por qué? Porque tengo una arista de peso 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué pasa si hacemos Dijkstra? Justamente eso. Va a tratar de minimizar el camino con aristas de peso 1, porque las aristas Z de peso 0 no suman ni restan. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar es que, ahora sí, si corremos Dijkstra, va a priorizar este otro camino, el de arriba, que el de abajo. Porque el de abajo, si bien pasa por menos aristas, las aristas por las que pasa son todas de peso 1. O sea, el peso del camino va a ser de 4. Mientras que el peso va a ser de 3, ¿sí? Porque las aristas que suman son estas nada más. Esta y esta, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahora, digamos, lo que propuso Felipe y la solución esta? Que en definitiva es lo mismo. La Tomás dice que sí. Sí. Bueno, un poco como comentario mientras van diciendo si entendieron o si hay alguna duda. A mí este ejercicio me parece, o sea, por más que no tenga nada que ver, no sé si lo vieron. ¿Vieron el ejercicio del diccionario de ese alguien? Sí, sí, eso lo vieron. ¿Lo vieron? A mí me hace acordar al ejercicio ese, porque en definitiva, como que lo más costoso del ejercicio es entender cómo tenés que modelar el problema, ¿no? O sea, después la solución, y sí, bueno, después aplicás Dijkstra, ¿no? Que es un algoritmo que ya conocen y ya saben la complejidad y todo, ¿no? Pero lo difícil del problema no es tanto la parte de codear Dijkstra, ¿no? Porque codear Dijkstra, bueno, lo pueden hacer, lo puede hacer cualquiera, y en definitiva ya les damos el código, ¿no? Lo difícil es cómo modelar el problema, porque el grafo que tenemos acá y al que le tenemos que correr Dijkstra, digamos, el que tenemos que calcular el camino mínimo de S a T, no es el que nos dan. El que nos dan es un grafo completamente distinto. O sea, acá tenemos un grafo pesado, ¿no? Que tiene o sea, tiene el doble de aristas, y el grafo original era nada que ver, ¿no? O sea, era algo de este estilo, ¿sí? Que ni siquiera se podía llegar de S a T, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece parecido porque en el problema el diccionario Alien, es parecido en el sentido, bueno, la solución al final es aplicar orden topológico. Pero antes de aplicar orden topológico, yo tengo que modelar mi problema usando un grafo. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, ahí me fijo, no sé, la precedencia de las letras y eso, ¿no? Pero en ese sentido me parece muy parecido. Una cosa agregando también sobre eso, acá y en el mismo caso que está diciendo Mati, el problema ese del lenguaje alien o como sea, está entre comillas la ayuda de que es en la clase de camino mínimo, así como esa era la clase de orden topológico. Eso es una ayuda. En el final, cuando tomaron esto, en su momento cuando lo tomó Rosita, fue, bueno, acá puede ser cualquier cosa con grafos, cualquier cosa. Puede ser los temas que todavía no vimos, los temas anteriores, una combinación de cosas, entonces es mucho más difícil cuando no sabes para dónde de todos los lugares partir. Así que sí, para mí este fue el ejercicio más difícil que alguna vez haya tomado Rosita, también por eso, porque ya ahí es más difícil, tenés que empezar a jugar con todas las variables posibles de cómo lo puedo resolver. Totalmente. Bueno, si se entendió. Sí.
quiero felicitar de vuelta porque dice, claro, autocontext es re jodido, pero igual lo sacaste y muy bien, muy rápido. Literalmente, mientras yo decía que era muy difícil, vos estabas escribiendo la respuesta. Así que nada, muy bien. Sí, o sea, para que se den una idea, cada vez que damos este ejercicio, cada vez que me toca a mí dar el ejercicio este, lo tengo que pensar de vuelta porque me recuesta posta. Así que, no, tremendo, tipo, la velocidad a la que lo sacaste. Sí, un distinto, como dice Francisco. Bueno, más o menos, o sea, hay un montón que dijeron que lo reentendieron, seguramente hay un montón que no, así que voy a seguir dando la clase. Así que, bien. En resumen, lo que hacemos es, agregamos las aristas primero. Después penalizamos las aristas invertidas poniéndole peso 1. Hacemos Dijkstra de S a T y ahí devolvemos el peso del camino mínimo. ¿Por qué devolvemos el peso del camino mínimo? Y justamente ¿por qué? Porque al ponerle peso 1 a las aristas que invertimos, lo que va a pasar es que, bueno, el peso del camino mínimo que obtenemos después de correr Dijkstra va a coincidir con la cantidad de aristas que tuvimos que haber invertido para poder lograr ese camino. ¿Está bien? A ver, si le poníamos peso 2 acá, y también me iba a servir porque de alguna manera íbamos a estar ponderando y penalizando las aristas invertidas. Pero no íbamos a tener la magia de que justo el peso que nos iba a dar el resultado de correr Dijkstra, digamos, el camino mínimo que encuentra Dijkstra, iba a coincidir con la cantidad de aristas invertidas, ¿no? Bien. ¿Y por qué esto funciona? Bueno, al agregar todas las aristas invertidas nos aseguramos de que, si es posible, lleguemos del vértice S a T. ¿Por qué si es posible? Y puede pasar también que, no sé, que T esté en otra componente conexa. Y si está en otra componente conexa, por más que hagamos la inversión de arista, modelemos el problema, corramos Dijkstra, todo eso, y no vamos a tener una forma de resolver el problema este, porque no va a haber una cantidad de aristas a invertir para llegar de S a T. Porque si no tenemos estas aristas, y cagamos, o sea, no vamos a poder llegar, por más que invirtamos aristas, no vamos a poder llegar nunca. ¿Está bien? Entonces, si es posible, vamos a poder llegar de S a T, si invertimos todas las aristas. Y después, Dijkstra nos permite calcular el camino mínimo de S a T, ¿no? Al ponerle peso 1 a las aristas que agregamos, va a pasar eso de que va a tratar de minimizar el peso del camino y va a minimizar la cantidad de aristas invertidas. Y como es de peso, como el peso que agregamos es 1, ese peso final va a coincidir con la cantidad de aristas invertidas. ¿Está bien? Bien, hasta acá estamos bien. Bien, perfecto, todo. Vamos al código. El código va a ser algo de este estilo, ¿no? O sea, primero vamos a tener nuestro grafo pesado, ¿no? Vamos a crear acá el grafo, que es distinto al grafo que recibimos, ¿no? Porque como les decíamos, primero, el grafo este es el grafo que nos sirve, es un grafo que usamos nosotros internamente para modelar el problema. Digamos, la persona que usa que, digamos, supongan que acá el que codea esto es Alan y Bárbara que esté usando cantidad mínima de inversiones, y ni se entera que hay un grafo intermedio con pesos ni lo que sea. O sea, el grafo que le pasa a Bárbara va a ser un grafo común, sin pesos, con las aristas que tenía ella originalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es crear nuestro grafo internamente que nos sirve para modelar el problema, que es un grafo pesado, ¿sí? Acá, bueno, depende de la sintaxis que usen, van a marcar que es pesado o no. Y después lo que hacemos es, bueno, recorremos todos los vértices del grafo y los vamos agregando al grafo pesado, ¿no? Agregamos los vértices y luego agregamos todos las aristas. O sea, básicamente es lo que venimos haciendo, es reconstruir el grafo, ¿no? Cuando agregamos las aristas, agregamos la arista en el sentido de B a W, o sea, de mi vértice actual a mi adyacente, con peso 0, y si no contiene la arista WB, lo que hacemos es la agregamos. ¿Con qué peso? Con peso 1.
Y después nada, llamamos a nuestra función camino mínimo que nos resuelve el problema. Pero básicamente es eso, o sea, no hay mucha más magia. La función esta camino mínimo sería Dijkstra justamente porque es un grafo pesado. Podría ser otra función que nos resuelva el problema de caminos mínimos para grafos pesados. Sí, podría ser otro algoritmo. Podría ser el Manford o lo que quieran que usar, el algoritmo que quieran. Pero en principio podría ser Dijkstra que nos va a barrar de complejidad. Bien, el código este es Dijkstra, que es el código que vimos al principio de la clase. ¿Está bien? Complejidad. ¿Cuál sería la complejidad del problema este? ¿Alguno se anima a decirlo? Ok, Felipe dice O de B más C. Bien. ¿Alguna otra idea? Bien, callados. Bueno, vamos a ver. O sea, a mí lo que... Bueno, vamos a ver instrucción por instrucción, ¿no? O sea, estas instrucciones que tenemos acá, que tenemos dentro de un for, son todas O de 1, ¿está bien? O sea, hasta acá vamos bien. ¿Cuál es la complejidad de esto, entonces? Bueno, esto va a ser OD. ¿Por qué? Porque bueno, lo que hacemos es, vamos a la larga, estar recorriendo todas las aristas, ¿no? O sea, lo que hacemos es, vamos vértice por vértice y por cada vértice recorremos todas las aristas. Podría ser OD más C o lo que sea, pero digamos, vamos recorriendo los vértices y aristas. Esto debería ser ODB más C. Y después, acá cuando llamamos a camino mínimo, acá esto ¿cuál es la complejidad de esto? Y la complejidad de esto es O de E log B, ¿no? En definitiva es Dijkstra. Sí, ese es el tiempo que nos cuesta hacer Dijkstra. Entonces la complejidad del algoritmo va a terminar siendo E log B porque, digamos, el mayor peso se lo lleva hacer el camino mínimo y no generar el grafo para modelar el problema. ¿Está bien? ¿Sí? Pero, que haría algo de este estilo. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda. Si no, nos quedan 10 minutos. ¿Hay alguna duda, algo? Bien, no hay dudas. Buenísimo. Sí, gracias Felipe, totalmente. Tremendo. Bueno, ¿qué hacemos? Si no hay dudas, podemos ir terminando. Pero si sospecho que alguien que tiene dudas de cualquier otro tema que hayamos visto y que quiera aprovechar que todavía tenemos unos minutos de sobra, puede agarrar y preguntar de lo que quiera para atrás, ¿no? Sean libres de preguntar lo que quieran. Sí, totalmente. Yo ahora estoy chusmeando la guía de ejercicios a ver si encuentro algo como para llenar el espacio. Sí, ahí Valentín preguntó la diferencia entre betweenness y closeness centrality. Betweenness literalmente lo que hace es fijarse cuántas veces un vértice hace de intermediario en caminos mínimos de otros. O sea, no de los suyos, porque obviamente no. Okay. Entonces, ¿cuántas veces hace de intermediario? La traducción literal sería centralidad de intermediación. Y la de closeness es básicamente tomar un promedio de los caminos mínimos hacia todos los demás. O sea, yo vértice, ¿cuál es el promedio de mis caminos mínimos hacia el resto?
Hay un par de variantes que además contemplan el caso de tener varias componentes conexas y cosas por el estilo, por ejemplo, centralidad armónica, que son variantes. Y después, bueno, hay varias más. Hay otros tipos de centralidades más que dependen de otras cosas. Entre esas cosas, lo que comentaban antes de si álgebra era importante, hay una que se basa en... Teníamos uno de vectores y autovalores, por si alguno es fanático de álgebra. Bueno, creo que esto jamás se va a repetir en nuestras vidas, ¿no? Tener 7 minutos de sobra en la clase, tipo, podemos quedarnos en silencio observándonos, tipo, ¿qué Sí, sí. pasó? Yo creo que daría por terminada la clase. Listo, perfecto. Por lo menos la grabación ya, si querés, Sí. puedes cortarla. Martín, ¿querés cortar la grabación? Pasa que explica muy bien, dice Francisca.